Historia de la filosofía, por Giovanni Fornero. Volumen 4, 89, parte octava. La filosofía contemporánea. Tomo 1, capítulo 4. Filosofía y ciencias humanas. El estructuralismo. 953. Foucault. Teorías y mecanismos del poder. El análisis de Foucault del poder presupone en su base un esfuerzo de distanciamiento crítico de los otros análisis o teorías del poder. En 2 lecciones de enero de 1977, publicadas en Microfísica del Poder, Foucault declara que la concepción jurídico-liberal y la marxista clásica tienen en común un mismo economicismo de fondo. En efecto, si en el primer caso el poder es considerado como un bien que se puede transferir y alienar, totalmente o parcialmente, a través de un acto jurídico que comporta un cambio contractual, en el segundo caso, el poder es interpretado como fruto de un dominio de clase correspondiente a determinadas relaciones de producción. En otros términos, si en la visión jurídico-liberal el poder político encuentra en el proceso del intercambio y de la circulación de bienes su modelo formal, en la óptica marxista encuentra en la economía su razón de ser histórica y el principio de su funcionamiento actual. Como alternativa a estos dos modelos, observa Foucault, disponemos ante todo de la afirmación de que el poder no se da, no se concibe ni se recobra, sino que se ejerce y no existe más que en acto. Disponemos también de esta otra afirmación, que el poder no es principalmente mantenimiento y reproducción de las relaciones económicas, sino ante todo una relación de fuerza. Ahora, suponiendo que el poder refleja relaciones de fuerza y consiste en su ejercicio, ¿cuál es su mecánico? ¿Cuál es su mecánica? Foucault contesta que a partir del momento en que nos queremos liberar de los esquemas económicos para analizar el poder, nos encontramos ante 2 hipótesis básicas. Por una parte, los mecanismos de poder serían la represión, hipótesis que llamaría por comodidad la hipótesis de Reich. Y por otra parte, la base de la relación de poder sería el encuentro belicoso de fuerzas, hipótesis que llamaría también por comodidad la hipótesis de Nietzsche. Entre estas hipótesis, Foucault elige la segunda. En efecto, ha afirmado que el poder no tiene solo la función negativa de reprimir, sino también la positiva de producir. Es más, como observa Mercure, el poder, según Foucault, produce antes que reprimir. Sobre todo porque aquello que reprime, las personas, son ya, en una amplia medida, sus productos. Aclarando esto, la única manera adecuada para entender el poder es considerándolo no en términos económicos o represivos, sino como lucha, choque, guerra. El poder, escribe Foucault, parafraseando el dicho de Clausewitz, es la guerra continuada con otros medios. En efecto, precisa nuestro autor, si es verdad que el poder político detiene la guerra, hacer reinar o intentar hacer reinar una paz en la sociedad civil no es de ningún modo para suspender los efectos de la guerra. El poder político, en esta hipótesis, tendría el rol de inscribir de nuevo, perpetuamente, esta relación de fuerzas a través de una especie de guerra silenciosa, y de inscribirlo en las instituciones, en las desigualdades económicas, en el lenguaje, hasta en los cuerpos de unos y otros. Según Foucault, el poder no es solo impersonal y económico, sino también omnipotente y omnicomprensivo, puesto que representa una especie de máquina diabólica que coge a todos en sus engranajes. Una imagen que expresa bien tal identidad o característica del poder entendido modernamente es el panopticón de J. Bentham. Esto es, un lugar utópico de reclusión en forma de anillo, que en virtud de una torre erigida en su centro, permite vigilar los prisioneros de sus celdas circundantes, las cuales acaban por interiorizar y ejercer sobre sí la mirada reguladora del poder. La referencia al modelo panóptico, que sirve para subrayar eficazmente la omnipresencia del poder y de su mirada, no supone, sin embargo, la idea de un centro estatal o social del poder,
o bien de una suprema estancia de los golpes, de la cual dependería capilarmente la vida en común. En efecto, según nuestro autor, el poder, en cuanto omnipresente, no tiene un lugar preciso y privilegiado de residencia, puesto que vive en todas partes y se ejerce a partir de innumerables puntos y en el juego de relaciones desiguales y móviles. En consecuencia, el carácter omniinvasor del poder tiene un sentido muy distinto del habitual y del teorizado por los filósofos de la escuela de Frankfurt. Omnipresencia del poder, no porque tenga el privilegio de agruparlo todo bajo su invencible unidad, sino porque se reproduce a cada instante, en cada punto, o más bien en toda relación entre un punto y otro. El poder está en cualquier lugar, no porque englobe todo, sino porque viene de cualquier lugar. En otros términos, el poder del cual habla Foucault es aquella fuerza difusa que está en la base del panoptismo diario, que informa a la sociedad, del manicomio a la escuela, de la oficina a la prisión, a cuyos mecanismos funcionales está dedicado el análisis de vigilar y castigar. En consecuencia, puntualiza Foucault, con poder no quiero decir el poder como conjunto de instituciones y de aparatos que garantizan la sumisión de los ciudadanos en un estado determinado. Con poder no entiendo tampoco un tipo de sometimiento, que en oposición tendría la forma de regla. Ni entiendo, en fin, un sistema general de dominio ejercido por un elemento o por un grupo sobre otro. El poder no es una institución y no es una estructura, no es una cierta potencia de la cual algunos estarían dotados. Es el nombre que se da a una situación estratégica compleja en una sociedad dotada. En conclusión, el poder se identifica con el plexo relacional y la multiplicidad de las relaciones de fuerza inmanentes a una determinada sociedad. Con el término poder, me parece que se debe entender ante todo la multiplicidad de las relaciones de fuerza inmanentes en el campo en que se ejercen y constituidas por su organización. El juego que a través de luchas y choques incesantes las transforma, las refuerza, las invierte. Los apoyos que estas relaciones de fuerza encuentran unas en otras para formar una cadena o un sistema, o al contrario, las diferencias, las contradicciones que las aíslan unas de las otras. Las categorías, en fin, con las cuales realizan sus efectos y cuyo diseño general o cuya cristalización institucional toman forma en los aparatos estatales, en la redacción de las leyes, en las hegemonías sociales. La novedad de esta teoría Foucaultiana, que según algunos estudiosos sería la mejor parte de su obra, resulta evidente sobre todo si se compara con la doctrina marxista tradicional. La actitud de Foucault frente a Marx es doble. En efecto, por un lado él se refiere a este como a un maestro y como al clásico por excelencia del pensamiento moderno. Yo cito a Marx sin decirlo, sin poner comillas, y puesto que la gente no es capaz de reconocer los textos de Marx, paso por ser aquel que no lo cita. Un físico, cuando trabaja en física, ¿tiene quizás la necesidad de nombrar a Newton o a Einstein? Los utiliza, pero no tiene la necesidad de las comillas, de notas a pie de página o de una aprobación elogiástica que apruebe hasta qué punto es fiel al pensamiento del maestro. Y puesto que los otros físicos conocen lo que ha hecho Einstein, lo que ha inventado y demostrado, lo reconocen enseguida. Es imposible hacer historia sin utilizar una escuela de conceptos ligados directa o indirectamente al pensamiento de Marx y sin situarse en un horizonte que ha sido descrito y definido por Marx. En el límite, nos podríamos preguntar qué diferencia hay entre un ser histórico y un ser marxista. Por otro lado, Foucault considera a Marx superado bajo muchos y sustanciales puntos de vista. Al fundador del socialismo científico, Foucault, como hemos visto, le reprocha ante todo la orientación economicista, o sea, la idea del poder como superestructura y la subordinación de las formas políticas a las económicas. Tras las huellas de Nietzsche, Foucault defiende en cambio el carácter estructural del poder, concebido como realidad fundadora de la vida asociada, en cuyo interior no es tanto la relación de producción lo que rige el poder, sino la forma del poder, lo que consiente la obtención de bienes.
En segundo lugar, nuestro autor reprocha a Marx la orientación macrofísica, o sea, la tendencia a desatender las relaciones de poder elemental y local, en favor de las grandes relaciones de fuerza encarnadas por las clases sociales y su proyección política que sería el Estado. Rechazando la opinión común de que el padre, el marido, el patrón, el adulto, el profesor, representan un poder estatal, el cual a su vez representaría los intereses de una clase. Foucault excluye que el poder dependa del Estado y por consiguiente de la clase en el poder y esté localizado principalmente en sus aparatos. Coherentemente con su perspectiva microfísica, él afirma en cambio que la dependencia de los macromecanismos estatales respecto de los micromecanismos sociales. No quiero decir que el Estado no sea importante. Lo que quiero decir es que las relaciones de poder y en consecuencia el análisis que se tiene que hacer debe ir más allá del cuadro del Estado. Debe hacerlo en dos sentidos. Ante todo, porque el Estado, incluso con su omnipotencia, incluso con sus aparatos, está bien lejos de cubrir todo el campo real de las relaciones de poder. Y después, porque el Estado no puede funcionar más que sobre la base de relaciones de poder preexistentes. El Estado es superestructural en relación con toda una serie de redes de poder que pasan a través de los cuerpos, la sexualidad, la familia, las actitudes, los saberes, las técnicas. En tercer lugar, y en conexión con cuanto se ha dicho, Foucault critica a Marx por su tendencia a pensar en términos de oposiciones globales y binarias. Estado, súbditos, dominadores, dominados, burguesía, proletariado. O sea, por el dualismo entre sujeto y objeto de poder, con la correspondiente dramatización maniquea de la historia. En realidad, según nuestro autor, en la realidad microfísica de lo cotidiano no son posibles grandes particiones entre dominadores y dominados, puesto que cada individuo o grupo es simultáneamente lo uno y lo otro. Por ejemplo, el obrero que toma el poder en la fábrica, pero lo ejerce a su vez en familia o en el ámbito del sindicato o del partido. El rechazo de la teoría marxista del poder está acompañado por un rechazo paralelo del método y de las finalidades de la lucha marxista contra el poder. Las posiciones que nuestro autor pone bajo acusación son sobre todo: 1. La identificación de la lucha contra el poder con la lucha contra el Estado. 2. La centralidad revolucionaria de la clase obrera. 3. La organización sindical y política como instrumento de lucha. 4. El socialismo entendido como proyecto total. Por cuanto se refiere al primer punto, la concepción de Foucault de la relación Estado-poder es muy distinta de la marxista. En efecto, según Foucault, mientras el poder es organización positiva de la vida y no simple represión, el Estado es una integración institucional de las relaciones de poder, que expresa el nivel general del dominio y que posee una función negativa de interdicción. En consecuencia, situarse en el nivel general del Estado significa, según Foucault, alienarse en la abstracción y no darse cuenta de que si el poder es siempre local, la crítica a él no podrá ser más que local, o sea, conducida en los poros efectivos de la sociedad. Tanto es así que los comunistas, partiendo de la falsa idea según la cual el poder se localizaría principalmente en el Estado y en sus aparatos, se han limitado a una simple gestión del poder estatal en nombre de otra clase, sin tocar los mecanismos de dominio operantes en el plano concreto de la praxis cotidiana. De ahí la paradoja de las revoluciones marxistas-leninistas de nuestro siglo, las cuales, en lugar de derribar el poder, se han limitado a sustituir un cierto poder por otro. Por cuanto se refiere al segundo punto, Foucault opina que, no habiendo un lugar privilegiado del poder, no existen tampoco los lugares privilegiados de resistencia a él, como serían el proletariado del marxismo clásico o los oprimidos por el sistema de cierta sociología de tipo frankfurtés. En efecto, si las relaciones de poder no pueden existir más que en función de una multiplicidad de puntos de resistencia, estos últimos estarán presentes por todas partes. No hay, por lo tanto, respecto al poder, un lugar del gran rechazo.
alma de la revuelta, foco de toda la rebelión, foco de todas las rebeliones, ley pura del revolucionario, sino algunas resistencias que son ejemplos de tipo: posibles, necesarias, improbables, espontáneas, salvajes, solitarias, concertadas, deslizantes, violentas, irreductibles, prontas al compromiso, interesadas o sacrificadas. Estos puntos móviles de resistencia, que representan el inevitable en vez de la medalla del poder, constituyen en su conjunto aquello que Foucault denomina la plebe, entendiendo con esta expresión no una realidad sociológica definida, sino aquel elemento que escapa, en cierto modo, a las relaciones de poder y que se halla presente en el cuerpo social, en las clases, en los grupos, en los individuos mismos. En otras palabras, la base para una lucha, de hecho, contra el poder no reside en una clase, elevada a único y mitificado lugar de todas las represiones, sino en el elemento plebeyo que se conecta al cuerpo, presente en todo individuo de cualquier grupo, clase o cuerpo social. Según nuestro autor, como la trama de las relaciones de poder acaba por unir fuerzas distintas, así la trama de las relaciones de resistencia acaba por coagular elementos diversos. Es probablemente la codificación estratégica de estos puntos de resistencia lo que hace posible una revolución, un poco como el Estado descansa en la integración institucional de las relaciones de poder. Esto no significa que Foucault crea en macrofísicos encuentros frontales entre fuerzas homogéneas y antitéticas, o en dialécticos saltos revolucionarios. A su juicio, la realidad consueta de la historia es otra. Los puntos, los nudos, los focos de resistencia están diseminados con mayor o menor densidad en el tiempo y en el espacio, haciendo sublevar a veces grupos o individuos de un modo definido, encendiendo de improviso ciertas partes del cuerpo, ciertos momentos de la vida, ciertos tipos de comportamiento. ¿Grandes rupturas radicales? ¿Divisiones binarias y compactas? Tal vez, pero mucho más a menudo nos encontramos con puntos de resistencia móviles y transitorios. Por cuanto se refiere a la organización sindical y política, Foucault opina que sindicato y partido compartan inevitables formas de sujeción burocrática de los individuos a determinados mecanismos de poder. Es fácil constatar cómo para Foucault, cualquiera que sea el grupo de relaciones que se estabiliza alrededor de un proyecto, implica enseguida la codificación de relaciones de poder. Así, ni el partido ni el sindicato pueden conducir un proyecto en cuanto el proyecto mismo es expresión de las relaciones de poder, de una codificación de relaciones de poder. Viceversa, la lucha contra el poder debe ser nómada, o sea, no organizada en un proyecto ni en una institución, sino desarrollándose siguiendo la toma de poder para contrastarla, para oponerle resistencia. Esta desconfianza ante todo aquello que es institución, organización, plan, codificación, etc., explica la desconfianza de Foucault en relación con el proyecto socialista, el cual, al igual que toda utopía, le parece peligrosamente totalizante y destinado a reproducir al infinito la forma de poder que se quiere derribar. En conclusión, un proyecto socialista, en la perspectiva de Foucault, no se aparta del capitalista, se presenta en cualquier caso como una forma de dominio de los individuos. La crítica al capitalismo, en nombre de la racionalidad de este proyecto, no somete a discusión la forma del poder, sino estando en su interior. Sigue estando en su interior. En consecuencia, más que en la línea del pensamiento revolucionario tradicional, la genealogía de Foucault se mueve en el horizonte de un neoanarquismo post-marxista, basado en la idea de un descentrado y nunca concluido proceso de lucha contra los aspectos microfísicos y sin rostro del poder cotidiano.